Primero, darles la bienvenida. Es un gozo para mí también estar acá en la iglesia aquí en Osorno. Es segunda vez que estoy acá en esta iglesia del pastor Alex Nichi. Y primero comentarles de que durante el día vamos a estar transmitiendo por las redes sociales, Radio Castillo Fuerte, Zoom de la iglesia, de manera en vivo. Pero también se van a grabar los temas para que posteriormente queden alojados en el canal de YouTube, de Facebook también, para ser difundido también durante todos estos meses en la CIEF, en CEGEF y también en nuestras iglesias locales. Dios los bendiga grandemente. Estoy contento también aquí de escuchar, de ver también a mi compañero de la Universidad de Los Lagos, y a mi profe también. Y quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nos preguntamos cómo es la voluntad del Señor: agradable, buena y perfecta. Quisiera orar para dar comienzo también y dar paso a nuestro hermano Benjamín Nahuelpe. Oremos primero. Nuestro buen Dios y buen Padre Celestial, Dios poderoso, Señor, te damos gracias, Dios bendito, por este día, por esta reunión, por este mini congreso. Te pedimos tu dirección, tu guía, tu protección, y que seas con cada uno de nuestros corazones, abriendo nuestros entendimientos, de que también podamos tener la iluminación y el discernimiento de saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta que solamente tú puedes proveer. Gracias, Señor, por todo este día, por todo lo que haremos, lo encomendamos a ti, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos también la bienvenida a los, pueden tomar sus lugares, a los hermanos presentes también, pero también a los que están en redes sociales y que nos están viendo a través del Zoom, y a los oyentes de la Radio Castillo Fuerte. El Señor les bendiga. Hermano Benjamín Nahuel. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Para los que no me conocen, soy Benjamín Nahuelpi, de la Iglesia Presbiteriana de Temuco, Sublime Gracia. Y para mí es un honor y un privilegio estar aquí presente y dirigiendo este devocional que se me ha encomendado. Les voy a leer Salmo 139 del versículo 14 al 17, que dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Bueno, ya se les dio la bienvenida y oramos por el culto, por el devocional, así que vamos a cantar el primer himno, que es el himno número 7 de Himnario de la Vida Cristiana, el número 50 del Himnario Presbiteriano, que se titula A Nuestro Padre Dios. Señor
pueden tomar sus asientos. Sentados seguiremos alabando al Señor con el himno número 16 de la vida cristiana y himnario presbiteriano número 29, que se titula Nunca, Dios mío. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Que este sea el deseo de nuestros corazones, en el cada uno de nuestros corazones que está aquí presente. Vamos a tener nuestra lectura devocional, la que encontraremos en Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el final, versículo 51. Mateo 24, versículos 32 al 51. A medida que lo van encontrando, se colocan de pie, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir a nuestro hermano Benjamín Robilar si nos puede dirigir una oración por la porción que vamos a leer. Padre Celestial, en esta hora agradecemos la oportunidad que usted nos da de poder reunirnos, Señor, en su nombre para estudiar su palabra, recibir el consejo, Señor, de la Biblia, su palabra, Señor, la cual usted ha dejado para que también la estudiemos y escudriñemos. Permita, Señor, por su gracia, abra nuestro entendimiento para que la lectura que tendremos a continuación también pueda ser comprendida por cada una de nuestras mentes y así también en obediencia poder cumplir el consejo, Señor, que recibiremos de esta lectura. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de tener a disposición la Biblia para estudiarla, leerla. Rogamos por aquellos hijos suyos, Señor, alrededor del mundo que no tienen esta oportunidad. Permítanos a nosotros valorarla y aprovechar esta instancia, oh Señor, que tenemos para estudiar y leer su palabra. Sí. Esto se lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer de forma alternada. Primero yo, luego ustedes, y el último versículo lo leemos todos juntos.
La palabra del Señor dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas nos acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no lo conocieron hasta que vino el diluvio y llegó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres poniendo a un niño, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto espero saber, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, Y comenzare a venir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, todos, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Pueden ocupar sus asientos? Que el Señor llame bendición a su palabra. El versículo 43, lo voy a leer de nuevo, dice: esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Hermanos, les animo con esta pequeña porción de la palabra del Señor a que velemos por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nos preparemos como si supiéramos, como dice este versículo, el 43, como si supiéramos el día en que Cristo viene. Y como dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Así que seremos bienaventurados. Y hermanos, para nosotros como miembros de CEGEF, nosotros que somos fundamentalistas, velemos, hermanos, por la sana doctrina, por todas las enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra. Porque, como dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor con el himno número 221 del himnario de la vida cristiana y 114 del himnario presbiteriano. Y con este himno vamos a recibir las ofrendas. Le voy a pedir a nuestra hermana Mical si puede recibir las ofrendas.
Una oración por las ofrendas recibidas. ¿Puestos en pie? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día más de vida que nos has dado, Señor, y gracias Señor te damos por cada uno de los jóvenes, Señor, que ha podido venir el día de hoy, Señor, a apartar un tiempo, Señor, para ti, Señor. Te pido, Señor, sea bendiciendo a cada dador alegre, Señor, y ayudando, Señor, a que estas ofrendas, Señor, puedan ser administradas correctamente en tu obra, Señor. Gracias, Señor, por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una pequeña espacio de oración especial, donde le voy a pedir a nuestro pastor Fernando Oces que pueda orar por esta actividad del día de hoy, que esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual, que sea un alimento nutritivo para nuestra vida. Y también una petición especial por cada uno de los jóvenes que representan la zona sur de SEGEF, que lo que es SEGEF ha sido fundamental en la defensa de la fe y la enseñanza de la sana doctrina, para que el Señor sea con cada uno de estos jóvenes y que, si el Señor lo permite, podamos tener en algún momento esta iglesia llena por estos congresos de SEGEF Sur. Así que, Pastor Fernando Oces, por favor. En tiempos cuando el fundamentalismo es más necesario, por cuanto los ataques de Satanás son más grandes y la apostasía es mayor en la tierra, el movimiento fundamentalista se reduce. Eso ha pasado en todas partes, así que debemos orar mucho para que el Señor levante a sus hijos, para que volvamos, ¿no es cierto?, a el trabajo no solamente de la evangelización y de la edificación, sino que también de la defensa de la fe, que es muy importante. Si no defendemos la fe, con el tiempo se va enfriando también la iglesia y se va dejando de lado la evangelización. Así que oremos, puestos en pie, oramos al Señor para rogar que Él mantenga este trabajo, que lo levante y lo active, y que avive su obra en medio de los tiempos. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, te agradecemos en primer lugar por tu presencia con nosotros. Te agradecemos por esta actividad que se está realizando, por el devocional que dirige nuestro hermano Benjamín, por el trabajo que ha realizado también la directiva al planificar esta actividad. Gracias también por la presencia de cada uno de tus hijos que se ha reunido en esta mañana, en este lugar, Señor, acá. Y ahora, Señor, queremos en forma especial rogar porque tú obres, Señor, al interior de todas nuestras iglesias, para que todos nuestros jóvenes, Señor, se motiven y sientan el deseo y se den cuenta, Señor, de la orden que tú has dejado en tu palabra en forma tan clara, Señor, y precisa acerca de que debemos contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Te rogamos, Señor, que cada uno de los jóvenes que pertenecen a las 3 congregaciones que están afiliadas a la CIEF puedan levantarse, Señor, con fuerza, con deseos, con ánimo de no solamente de proclamar tu palabra y de
enseñar y de edificarnos en la fe, sino que también de contender eficazmente, Señor, que podamos dar esta lucha, que siempre tu palabra lo ha dicho, que no es una lucha con armas carnales, sino que es una lucha con armas espirituales. Levanta, Señor, a tus hijos en todos los lugares para que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, en tiempos de apostasía, en tiempos donde Satanás se ha introducido en las iglesias para corromperla, que en estos tiempos se levante también esa generación fiel, esos hijos, Señor, que puedan levantar la bandera de la fe. Ahora, Señor, rogamos por la actividad que se está realizando hoy día, para que tú bendigas a cada uno de los hermanos que está a cargo de los devocionales y de los temas, y a cada uno que está a cargo de la alabanza y a cada uno de los que están participando en forma activa. Rogamos, Señor, también que tu bendición alcance incluso para aquellos que nos escuchan a través de los medios, Señor, por los cuales también estamos transmitiendo. Y asimismo, Señor, queremos pedir por la CEGEF a nivel nacional. Rogamos que bendigas a su presidente nacional, nuestro hermano Samuel, pero no solamente a él, sino que a todos los que integran la directiva nacional y a cada uno de los jóvenes, Señor, de todas las iglesias que pertenecen a la CIEF, para que puedan, Señor, de alguna manera, como tú obras en el corazón de cada uno de ellos, puedan ellos entonces integrarse a este trabajo tan importante y tan necesario en estos tiempos difíciles. Rogamos, Señor, que todo lo que hagamos sea para honrar y bendecir tu nombre, y que te agrade, Señor, de lo que hacemos. Prepáranos, capacítanos, Señor, para adorarte de la manera que a ti te place. Lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Doy paso a nuestro presidente Matías Ose para que den los avisos. Gracias, hermano Benjamín. Bueno, en primer lugar quisiera presentarme. Mi nombre es Matías Oces, soy el hijo del pastor Fernando Oces, de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica en Puerto Montt. Quisiera dar a conocer primero que los enlaces de Zoom de Radio Castillo Fuerte están tanto en CEGEF Sur, están en el WhatsApp. Si alguien me lo quiere pedir para difundirlo con sus hermanos, me lo pide nomás, para que podamos, porque siempre, hermanos, ustedes a veces uno no lo dimensiona, pero cuando se transmite por redes sociales o por la misma Radio Castillo Fuerte, la cantidad de gente que alcanza es enorme. Podemos ser poco acá, pero créanme que son muchos los que están conectados a través de las redes sociales. En segundo lugar, en el programa viene ahora un periodo de alabanza, ¿cierto? Después del devocional. Antes viene ¿Qué es CEGEF? Por el pastor Fernando Oces, que nos va a dar una pequeña reseña de qué es este movimiento de jóvenes fundamentalistas, de dónde viene, qué relación hay con la CIEF y entre otras organizaciones que también existen. Tendremos un break y después tendremos el primer tema con el pastor Mauricio Catalán, ¿existe una nueva moralidad? Y después daremos a conocer los siguientes actividades que tendremos durante el día. También dar a conocer que hay un culto, luego de toda la actividad de CEGEF Sur, terminada la actividad a las 6 más o menos, luego hay también un espacio de cena o break, y después vamos de nuevo al culto ya con la guatita llenita para adorar al Señor. Bueno, lamentablemente, hermanos, mucha gente me escribió durante estas 2 semanas, tanto de la iglesia lancista, de la iglesia metodista y bautista, aunque ustedes no lo crean, estuvieron a punto de venir, pero me dijeron que no a última hora. Y es porque tienen muchas actividades justo para este día 30. Al parecer el día 30 de agosto es un día que está lleno de actividad en todos lados. Lamentablemente se dio, a pesar de que yo di aviso con anticipación, se mezclaron mucho las actividades en el mismo día. Hay una obra de teatro, hay una obra evangelística de jóvenes, hay también una clase bíblica para niños también, y estaban los jóvenes ahí también de la primera y segunda iglesia aliancista. Bueno, que el Señor nos bendiga, estaremos haciendo más actividades durante todo este año, y de a poco yo sé que el Señor nos va a ir bendiciendo y vamos a ir creciendo en números también. Que el Señor les bendiga. Antes de pasar al primer tema que trae el pastor Fernando Oce, vamos a cantar el himno número 199 de Himnario de la Vida Cristiana y 200 de los anexos del Himnario Presbiteriano. Estad por Cristo firmes.
Amén. Pueden ocupar sus asientos y doy paso entonces ahora al pastor Fernando Oces, que trae el primer tema. Bien, el primer tema se ha titulado El fundamentalismo bíblico y sus organizaciones, y va a ser una mirada general a lo que es el fundamentalismo bíblico principalmente, más que lo que es EGEF, porque entiendo que en una reunión que hicimos en forma virtual, el pastor Edison Correa dio a conocer lo que es EGEF, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver una mirada general a lo que nos convoca después de todo, porque EGEF es la Confederación de Jóvenes Evangélicos Fundamentalistas, ¿ya? Que agrupa a las iglesias presbiteriana fundamentalista bíblica, evangélica aliancista y metodista independiente, hasta el momento, o en estos tiempos, digamos. Entonces, los voy a invitar para que al comenzar abran sus Biblias en el libro de Jueces, y vamos a leer el versículo 10 del capítulo 2 solamente. Ese va a ser nuestra base para la exhortación que vamos a dar ahora. Jueces capítulo 2 y versículo 10. Una vez que lo tengan, voy a pedir que al unísono podamos leer este solo versículo. Bien, voy a ver si... Antes de la lectura voy a preguntar si tenemos algún retorno para que yo pueda ver la imagen, para no mirar para atrás, o puedo a través de Zoom, ¿o no? ¿Sí? Ahí está la imagen, perdón hermano, estaba muy claro, está muy claro. Bien, vamos entonces a leer la palabra del Señor, todos juntos. Jueces 2:10, dice así la palabra del Señor. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que nos entrega una enseñanza tan específica, Señor, acerca de los cambios generacionales que ocurren dentro de tu pueblo. Y pensamos, Señor, que en este tiempo también puede ocurrir que se levante una generación que no conozca lo que tú has hecho, Señor, con nuestras iglesias en el pasado. Ayúdanos para que en esta mirada que vamos a hacer ahora podamos entonces renovar nuestros votos de trabajo, de servicio, de lucha, Señor, en la defensa de la fe. Lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Y entonces, vamos a esperar un momentito. La llegada de una nueva generación a la iglesia siempre reviste el peligro del desconocimiento de la obra de Dios en los tiempos pasados. Nosotros debemos volver a los principios bíblicos históricos y a la herencia que nos dejó la Reforma del siglo XVI y también la Reforma fundamentalista del siglo XX. Así se conoce. En un libro escrito, lo traía ahí en la imagen, más adelante a lo mejor aparece, en un libro escrito por Arturo Oyarzún Oyarzún, que fue recopilado después por su hija Matilde. No me funciona esto. No me la pila. No, habría que posicionarse con el mouse encima. Ahí está. Ustedes van avanzando mejor, ¿ya? Bien, en un libro escrito entonces por Arturo Oyarzún, ahí se relata la llegada de los primeros misioneros aliancistas a Chile. Es decir, los hermanos o los reverendos Alberto Dobson y Henry Louis Weiss y su señora, y su encuentro en el Canal de Panamá con el reverendo Guillermo Bumer. La obra evangélica en Chile
comenzó porque en los tiempos de la colonia, muchos creyentes que venían desde Europa no tenían dónde reunirse, porque en aquellos tiempos solamente era legal en Chile la Iglesia Católica Romana. Y los hermanos que querían reunirse tenían que hacerlo en forma secreta y obviamente en forma privada. Pero había muchos hermanos, no es el caso contar toda esa historia, pero ellos solicitaron a la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, que tenía una junta misionera, que enviara un misionero presbiteriano. Ellos eran de diferentes congregaciones, incluso anglicanos y otras, pero ellos pidieron entonces que enviaran un misionero presbiteriano. Y la Junta envió un misionero que no había sido presbiteriano en sus orígenes, pero que se adhirió a la Iglesia Presbiteriana, que se llamó David Trumbull. Y él estableció la primera iglesia evangélica en Chile, que se llamó Iglesia Unión Cristiana. Luego esa dio paso a la Iglesia Presbiteriana y se estableció en la ciudad de Valparaíso. Y de ahí comenzaron a llegar otros misioneros. Uno de ellos era el señor Boomer, Guillermo Boomer, que como todos los misioneros norteamericanos, ellos realizan su trabajo de misiones en el país donde están asignados, pero vuelven cada cierto tiempo a Estados Unidos a capacitarse y también de vacaciones. Entonces, en ese viaje de regreso, el señor Boomer iba por no sé si era el canal de Panamá, pero era por Panamá, porque parece que no estaba todavía el canal, no lo sé. Y allí se encontró con dos misioneros aliancistas que venían desde Estados Unidos, los dos que ya nombré, el señor Dobson y el señor Weiss. Y los misioneros venían a Sudamérica, pero no sabían a dónde. Como típico de Estados Unidos, que creen que todo lo demás es chiquitito. Entonces, se encontraron ahí en Panamá con el señor Boomer, y el señor Boomer, como tenía algunos recursos económicos, los ayudó, porque ellos habían quedado incluso con problemas para pagar pasaje, no tenían recursos, y tuvieron una amistad. Eso genera y formó como el primer lazo de amistad entre presbiterianos y aliancistas en tiempos pasados. Y dentro de la conversación, ellos le explicaron que el Evangelio ya había llegado a la zona norte del país, porque se había establecido la iglesia presbiteriana en Valparaíso, y de ahí había llegado hasta Santiago. Entonces, lo que queda por evangelizar, le dijo el señor Boomer a los señores Dobson y Weiss, es la zona sur de Chile. Y ellos, muy bien, con esos acuerdos que se llegaban en aquellos tiempos, que eran maravillosos, llegaron y desembarcaron en Talcahuano. Y desde ahí empezaron a avanzar hacia el sur y llegaron hasta todas estas tierras, Valdivia, hasta Puerto Montt. Y comenzó la obra grande en la iglesia aliancista de ese tiempo. Como sabemos, después más adelante todas las iglesias se dividieron por temas de modernismo y fundamentalismo. De la iglesia presbiteriana esa de origen salió nuestra iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica, y de la iglesia de origen también de aliancista surgió la iglesia evangélica aliancista, que se conoce hoy, que antes tenía otro nombre. Y después que pasaron los años, después de este encuentro inicial, con la llegada del modernismo y del liberalismo teológico, entonces las iglesias presbiterianas y evangélicas aliancistas se volvieron a encontrar en lo que hoy conocemos como el movimiento fundamentalista bíblico. En la primera mitad del siglo XX hubo una generación de hombres y mujeres fieles que dieron una lucha muy grande en contra del modernismo, muchas gracias, y la teología liberal para mantener la pureza de la fe cristiana en nuestras iglesias. Y esta lucha que dieron los hermanos en aquellos tiempos continúa hasta nuestros días, porque el peligro de la teología liberal, de la apostasía, del modernismo y del ecumenismo están hoy día más vigentes que nunca. Por lo tanto, se requiere que las generaciones nuevas se enteren de esta lucha y que se dispongan a enfrentarlas con las armas del Espíritu, porque al parecer el movimiento fundamentalista está de brazos caídos, mientras que el liberalismo está arrasando a las iglesias en todo el mundo. En el libro de los Jueces que acabamos de leer,
se nos da a conocer el peligro de no traspasar eficientemente el legado que el Señor nos ha dejado a las generaciones jóvenes y por supuesto a nuestros hijos. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Es necesario entonces que nosotros demos a conocer a las generaciones jóvenes y a nuestros hijos el mandato del Señor de contender eficazmente por la fe. La Biblia nos exhorta abundantemente acerca de la importancia de instruir a nuestros hijos y dice en Éxodo 12:24, por ejemplo, y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. El Señor siempre ha querido que toda la familia sea parte de la adoración. En el pueblo de Israel originalmente no eran solamente, como algunos piensan, los hombres, ni tampoco los hombres con las mujeres, sino que eran los hombres, las mujeres y los niños, incluso los bebés, los que participaban de pie en la adoración a Dios. Nosotros debemos hacer que los demás pregunten. Hay un versículo que me gusta mucho en Éxodo 12, del 25 al 26, donde se establece el primer rito de la Pascua, y dice así: será que cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os da, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Y ahí después viene la respuesta. Ustedes la responderán. Es decir, debemos nosotros participar de estas actividades para que nos pregunten después las generaciones más jóvenes. Siempre ha sido la voluntad del Señor que la adoración incluya a los hijos. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice también: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y también otro que dice: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. También hay otro pasaje que dice en Deuteronomio capítulo 6: no las encubrirás a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas. Perdón, ese era Salmo 78. Y en Deuteronomio 6: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, etcétera, etcétera. Todos estos versículos y muchos otros más nos dan a conocer y a entender claramente que las promesas de Dios para su pueblo incluyen a las generaciones jóvenes, los cuales deben participar de toda la adoración a Dios. Uno de los errores más frecuentes que se cometen, y por eso pienso que puede ocurrir que las generaciones nuevas no siguen los pasos de las generaciones que se han ido, es el error de los padres de participar solos y no ser acompañados de toda su familia. Aunque la familia represente, por ejemplo, en el caso de los niños, llevar coches de guagua o esperar a los niños que se levantan más tarde, pero debe participar la familia completa para que se mantenga un legado del trabajo que el Señor ha establecido en tiempos antiguos. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este versículo es triste porque termina con una frase un poco desalentadora que dice: más dijeron, no andaremos. Pero nosotros debemos luchar contra eso, ¿verdad? Y pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Ustedes como jóvenes deben pararse, preguntar y decir: ¿desde cuándo nuestra iglesia participa en los movimientos fundamentalistas bíblicos? ¿Desde cuándo participa en la defensa de la fe? Y se van a encontrar con muchas sorpresas. Por ejemplo, los formadores de nuestras congregaciones en la iglesia presbiteriana, que fueron Pastor Baudilio Saavedra, Pastor Luis Quesada, Pastor Julio Riquelme y muchos otros, entre los cuales se encuentra mi padre también, hicieron una obra muy grande, muy esforzada en sus tiempos, pero que incluía no solamente la evangelización, que fue muy fuerte, incluía mucho la defensa de la fe. Y si nos vamos a la iglesia evangélica aliancista, vamos a encontrar grandes hombres como Vital Sangüesa, ¿verdad? Como Temístocles Sangüesa, Juan Sangüesa, y muchos otros que dieron una tremenda lucha, no solamente en la evangelización, sino que también en la defensa de la fe. Entonces, por eso quiero recordar ahora cómo surgió esto de los movimientos fundamentalistas en Chile. Y el origen del movimiento fundamentalista en Chile no es algo que surgió solamente en forma regional, sino que es algo que, como todas las cosas, ocurren en todo el mundo y ocurren por la voluntad del Señor. Cuando en el siglo XVI se levantó el movimiento de la Reforma, del siglo XVI
los que son escépticos y los que son enemigos de la fe dicen que es un movimiento que comenzó Martín Lutero. Pero eso es absolutamente falso, ¿verdad? Él fue uno de los grandes líderes. Otros dicen que fue un movimiento que comenzó con Lutero y Calvino. También es falso. Es que el Señor levantó, sin que ellos se pusieran de acuerdo, en distintos lugares del mundo y en tiempos anteriores, incluso a la Reforma, en el año 1300 y algo, aparecía también Juan Wycliffe, Juan Hus y otros pre-reformadores. De manera que es un movimiento que el Señor levantó. Así también el movimiento fundamentalista en Chile no es algo que haya surgido por iniciativa de un Vital Sangüesa, de un Baudilio Saavedra, sino que es algo que ha surgido por la voluntad y por la obra del Espíritu Santo en la Iglesia para preservar la fe cristiana. Entonces quiero contarles acerca del origen del movimiento fundamentalista en el mundo. Ustedes saben que hoy día la palabra fundamentalista, ya no tanto, pero en años atrás era una... es que estoy un poco adelantado porque... vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Sí. Es que me entretuve con otra cosa primero, antes de llegar a eso. Hace unos años atrás se usaba de forma peyorativa la palabra fundamentalista y nadie quería llamarse fundamentalista. Yo viajaba a algunas iglesias de otras congregaciones que no eran fundamentalistas y me preguntaban, ¿de qué iglesia eres? Yo le decía, yo soy presbiteriano fundamentalista bíblico, y me decían, fundamentalista, caramba, caramba. Y se asustaban mucho con esa palabra. Pero, sin embargo, hoy en día hay muchas iglesias que hablan del fundamentalismo, incluso dentro del movimiento católico o de la Iglesia Católica existe el fundamentalismo católico. Entonces, hoy día el fundamentalismo ya no está tan mal utilizado, o sea, no es una palabra que quieran ocultar. Incluso había una lucha dentro de nuestra iglesia para no llamarnos más fundamentalistas, hace un tiempo atrás, porque la palabra generaba un rechazo. Pero, sin embargo, es necesario conocer el fundamentalismo bíblico. Y el fundamentalismo bíblico es un pensamiento doctrinal dentro de la Iglesia que pretende volver a las doctrinas básicas de la fe cristiana, y el fundamentalismo bíblico se contrapone a lo que es el liberalismo teológico. El fundamentalismo bíblico es tan antiguo como el mismo cristianismo, ya que los apóstoles creían que todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana debían ser preservadas y hacían una defensa de la fe. Por lo tanto, el fundamentalismo bíblico viene de los tiempos apostólicos. El apóstol Pablo es el primer fundamentalista bíblico y muchos otros de su tiempo que denunciaban a los falsos maestros. Todos los apóstoles lo hacían. El movimiento fundamentalista como movimiento o reforma propiamente tal tiene sus raíces en el Seminario Teológico de Princeton, como movimiento estoy hablando, debido a la asociación de ellos con los egresados de esta institución. Dos laicos adinerados de una iglesia comisionaron a 97 líderes de la iglesia conservadora de todo el mundo occidental para escribir 12 volúmenes sobre los principios básicos de la fe cristiana, y ellos publicaron estos escritos y distribuyeron más de 3.000 copias gratis a los ministros y otros involucrados en el liderazgo de la iglesia. Los libros fueron titulados Los Fundamentos y aún se imprimen en la actualidad como un juego de 2 volúmenes. El fundamentalismo fue formalizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por varios cristianos conservadores que no los voy a mencionar, quienes estaban preocupados de que los valores morales estaban siendo erosionados por el modernismo. El modernismo es una creencia que los seres humanos, en lugar de Dios, crean, mejoran y reforman su entorno con la ayuda del conocimiento científico, la tecnología y la experimentación práctica. Además de enfrentar la influencia del modernismo, la Iglesia estaba luchando con teorías de la alta crítica alemana, las cuales procuraban negar la inerrancia de las Escrituras. El fundamentalismo está basado en 5 principios de la fe cristiana, aunque hay mucho más para el movimiento que la adhesión a estos principios. La Biblia es literalmente la verdad, ese es el primer principio. Asociada con este principio está la creencia de que la Biblia es inerrante, esto es, sin error y libre de toda contradicción. 2, el nacimiento virginal y la deidad de Cristo. Los fundamentalistas creen que Jesús nació de la Virgen María y fue concebido por el Espíritu Santo, y que Él era y es el Hijo de Dios, totalmente humano y totalmente divino. 3, la expiación sustitutiva de Jesucristo en la cruz. El fundamentalismo enseña que la salvación se obtiene solo a través de la gracia de Dios y la fe humana
en la crucifixión de Cristo por los pecados de la humanidad. 4. La resurrección corporal de Jesús. Al tercer día, después de su crucifixión, Jesús resucitó de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y 5. La autenticidad de los milagros de Jesús, tal como se registra en la Escritura, y la segunda venida de Cristo al mundo literal y premilenial. Tengo un desorden con este PowerPoint, así que voy a ir avanzando aquí, y esos eran los 5 puntos principales del fundamentalismo en su origen. Un libro que nos puede dar luces acerca de la diferencia entre el fundamentalismo bíblico y el liberalismo es un libro escrito por Graham Machen, que lo tenía en la pantalla anterior, y que se llama Liberalismo y Cristianismo. Es un libro que es actual y que ustedes lo pueden consultar. Es un libro básico del fundamentalismo en el mundo. Se llama Liberalismo y Cristianismo para los que se interesan en la lectura. Dentro de lo que es el movimiento fundamentalista que nosotros adherimos, porque hay otro movimiento fundamentalista en el mundo. De hecho, por ejemplo, si ustedes conocen la organización Respuesta en Génesis, ¿verdad? No sé si alguien la conoce o quién no la conoce. Podríamos preguntar, levante la mano a alguien que no conozca Respuesta en Génesis. Que bueno, todos la conocen, muy bien. Hay que conocer esa página, buenísima. Ellos son fundamentalistas bíblicos, pero no adheridos a nuestra organización, ¿ya? Y hay muchos otros hombres fieles como ellos que son fundamentalistas bíblicos, pero que no están adheridos a nuestras organizaciones. Nuestra organización, después que Graham Machen estableció, digamos, el regreso de la Iglesia a los fundamentos doctrinales de la Biblia, hubo división dentro de la misma Iglesia de Graham Machen, de tal manera que se dividió la Iglesia en dos, y de esta manera también se formó en el mundo dos organizaciones fundamentalistas, los seguidores de Machen y los seguidores de Karl McIntyre. Hay varias diferencias que en otro momento podemos analizar, pero yo pienso que hoy en día hay una lucha dentro de nuestra iglesia que pertenecen a la CIEF para decidir si nosotros somos seguidores del fundamentalismo de Graham Machen o si somos seguidores del fundamentalismo de Karl McIntyre. Y es una lucha que yo la he visto y he visto publicaciones acerca de eso. Yo diría que nosotros somos seguidores del fundamentalismo de los apóstoles. Sin embargo, estamos más cercanos a los pensamientos y a los postulados de Karl McIntyre. Y, por supuesto, Karl McIntyre, o más bien el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, la ALADIC y la CIEF, son seguidores del fundamentalismo que formó en su origen Karl McIntyre, ¿ya? Así que de esa línea más o menos somos de fundamentalismo. Quiero hablar un poco acerca de las organizaciones fundamentalistas bíblicas, para definir un poco estos conceptos de ICCC, dicen los norteamericanos, nosotros decimos CIIC, Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, ALADIC, CIEF, CEGEF y AFAL, que son las organizaciones, y JUCIAL podríamos agregar también. Bien, luego de que el fundamentalismo bíblico se estableció como movimiento doctrinal en muchas universidades e iglesias cristianas del mundo, sufrieron divisiones, porque los liberales no manifestaron ningún interés de volver a los fundamentos de la fe cristiana. Los fundamentalistas bíblicos debieron entonces organizarse en diferentes agrupaciones. La más importante de todas es el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Ahora, los modernistas y liberales tienen organizaciones en el mundo muy importantes también, como el Consejo Mundial de Iglesias y otras, que agrupan a una cantidad enorme, millones y millones de cristianos en el mundo, pero que siguen las doctrinas liberales y el racionalismo teológico. En cambio, el movimiento fundamentalista que se conoce como Concilio Internacional de Iglesias Cristianas es un movimiento pequeño, pero que está presente en gran parte del mundo. Ahora estoy mirando al pastor Mauricio, me acuerdo de una entrevista que le estamos haciendo al pastor Brad, y él da a conocer más o menos en esa entrevista la realidad actual del movimiento fundamentalista del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas en el mundo. Esa entrevista va a salir en la revista que vamos a publicar en enero del próximo año, si el Señor lo permite.
ya para que vayan juntando plata porque va a ser muy cara. No, va a costar 2.000 pesos. Bien. El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas fue fundado en Ámsterdam, Países Bajos, el 4 de agosto de 1948, donde se realizó el primer congreso del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Ese mismo año se formó también un concilio apóstata en el mundo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias en la misma ciudad de Ámsterdam, porque sus intentos previos de organizarse el año 1937-1938 fueron frustrados a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El concilio nuestro estaba decidido a oponerse a la apostasía por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, como es nuestro lema y aparece también en el logo del concilio, Apocalipsis 1:9. Actualmente ustedes pueden entrar a la página del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. No es una gran página, pero está muy ordenada y tiene toda la información que ustedes necesiten. Y establece ahí en el preámbulo las razones para la fundación del Consejo, pero no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer ahí, me lo voy a saltar porque es bastante largo. Con respecto a la declaración de fe de las iglesias fundamentalistas, han elaborado una confesión de fe. Ahora, todas nuestras iglesias afiliadas a las iglesias fundamentalistas bíblicas adhieren a esta confesión de fe. Sin embargo, como la confesión de fe es muy general, evidentemente las iglesias han agregado otros puntos más a esta confesión, que está bien que así lo hayan hecho, en las cuales a veces tenemos diferencias entre una iglesia y otra que pertenece a este movimiento. Pero en estas doctrinas fundamentales no tenemos diferencia. Hay diferencias en otras formas de gobierno y algunas otras prácticas, pero en lo que es la declaración doctrinal no hay diferencia. Y la voy a dar a conocer, y es la siguiente. Entre otras verdades igualmente bíblicas, creemos, está con letra muy chica, así que no sé si va a servir, pero lo voy a leer. Creemos y sostenemos las siguientes: A, la inspiración divina plenaria de las Sagradas Escrituras en los idiomas originales, su consecuente inerrabilidad o infalibilidad, y como palabra de Dios su autoridad única y final en la fe y en la vida. Creemos también en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la deidad eterna, esencial, absoluta, así como en la real, propia e inmaculada humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento de María Virgen, en su muerte expiatoria y sustitucional, puesto que dio su vida en rescate por mucho, en su resurrección de entre los muertos con el mismo cuerpo que fue crucificado, en la segunda venida de este mismo Jesús con poder y gran gloria, en la salvación como resultado de la regeneración por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Me gusta este punto porque habla de la salvación como resultado de la regeneración. Es el Señor el que nos regenera para que nosotros podamos tener fe y buscar a Dios. En la eterna felicidad de los salvos y el eterno sufrimiento de los perdidos, es decir, el cielo y el infierno, en palabras sencillas, en la unidad verdadera en Cristo de todos los redimidos por su preciosa sangre, en la necesidad de mantener conforme a la palabra de Dios la pureza de la Iglesia, en doctrina, vida, y también aceptamos el credo apostólico como la afirmación de la verdadera fe bíblica y lo incorporamos, por lo tanto, en estos artículos de fe. Como decía al principio, hay muchas otras iglesias que son fundamentalistas bíblicas, pero que no pertenecen a nuestros movimientos fundamentalistas. El lema del Concilio Internacional y de todas las organizaciones fundamentalistas bíblicas es por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, esta es la organización mundial fundamentalista. Vamos llegando ahora a Chile. Vengamos un poco hacia nuestro país. En muchos lugares del mundo ocurrió lo mismo. Es decir, se introdujo dentro de las iglesias evangélicas el racionalismo teológico, modernismo, liberalismo teológico. En la práctica, por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana de Chile se había mundanalizado de tal manera que se hacían, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una actividad que es como convivencia para el mundo, nosotros le llamamos un social. No sé cómo le llamarán dentro de la iglesia aliancista, le llamamos social, pero esas actividades sociales se habían transformado en actividades iguales a las del mundo,
con baile, con todo ese tipo de cosas. De tal manera que hermanos muy tristes comenzaron a formar en principio grupos de oración para que el Señor mostrara su voluntad acerca de lo que debían hacer. Pero sin embargo, eso generó, en definitiva, porque los hermanos que habían abrazado el racionalismo teológico nunca quisieron volver a las verdades fundamentales de la Biblia y a las prácticas fundamentales que la Biblia establece. Por lo tanto, generó divisiones o expulsiones. En el caso, por ejemplo, de los presbiterianos, generó una expulsión de todos los que se mantenían fieles a las doctrinas fundamentales. Y eso generó la formación de nuestra iglesia. En la iglesia aliancista hay algo similar. Ustedes pueden encontrar la historia, por ejemplo, de la iglesia evangélica aliancista en la revista El Alba. Hay una revista antigua. Creo que es en la conmemoración de los 75 años, ¿verdad? Y en la iglesia presbiteriana ustedes pueden encontrar esa información en la revista Acción Evangélica, ¿ya? Son dos documentos muy importantes que deberíamos... de todas maneras, la Iglesia Evangélica Aliancista tiene otro libro muy maravilloso que se llama Desde el fin del mundo, que lo leí una sola vez, pero tengo que leerlo otra vez porque es riquísimo. Es muy interesante conocer cómo la Iglesia siempre funcionó al lado de las organizaciones fundamentalistas. Siempre la Iglesia Evangélica Aliancista estuvo ahí. En el año 1950, como parte de la historia de la CIEF, quiero contar, el pastor chileno Baudilio Saavedra asistió al segundo congreso del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Recuerden que el primero era en 1948 en Ámsterdam, Holanda o Países Bajos ahora. Y el segundo congreso se celebró en Ginebra, Suiza. Allí se tomó el acuerdo de formar una asociación latinoamericana de iglesias cristianas, fundamentalista. Y ahí también es elegido como vicepresidente del Concilio Internacional para Chile al pastor Baudilio Saavedra. Él relata en un tema publicado en el libro Alerta, Cristo viene pronto, en ese libro que es el compilado de todos los temas que se expusieron en ese segundo congreso. En este libro, él relata su viaje a Ginebra al segundo congreso del concilio, al cual viajó en conjunto con varios líderes de iglesias fundamentalistas de América Latina y representantes de los 5 continentes. Al finalizar el congreso, su viaje de retorno se vio frustrado por el estallido de la guerra en Corea, de tal manera que debieron esperar aproximadamente un mes en Ginebra antes de regresar. Pero esta espera fue muy provechosa para afianzar lazos de hermandad con muchos líderes de América Latina. En realidad quedaron sin recursos, sin nada, varados en un hotel. Ni siquiera tenían, la persona del hotel les autorizó quedarse por ahí hasta que se solucionara el problema y pudieran viajar de regreso. Fue toda una odisea la que cuenta ahí en este libro que ustedes pueden leer también, está disponible, creo que lo vende la iglesia en Vilna aún. Pero sirvió, como decíamos, para formar lazos de unión y de confraternidad con líderes fundamentalistas de toda América Latina. Al regreso de este viaje nació la idea de formar un concilio fundamentalista chileno también, no solamente latinoamericano. El pastor Saavedra toma la iniciativa para la fundación de la Alianza Latinoamericana de Iglesias Cristianas, ALADIC, que agrupa la Iglesia Fundamentalista de América Latina. Y el 31 de octubre de 1951 se realiza en Chillán una reunión de pastores y encargados de obra con el propósito de formar una organización fundamentalista nacional, que se llamaría, al principio, Concilio de Iglesias Fundamentalistas de Chile. Y ahí asistieron hermanos de muchas iglesias que querían volver a los fundamentos de la Biblia. No solamente en las 3 iglesias que hoy día componen la CIEF. Asistieron, por ejemplo, la misión de centros bíblicos, que en su origen también era una iglesia, en su tiempo, digamos, fue una iglesia fundamentalista, bíblica también. Hoy creo que no estoy seguro, salvo algunos lugares. La Iglesia Bautista de la Convención del Sur, porque la idea no era que fuéramos iguales en todas las cosas, sino que en la práctica de la defensa de la fe pudiéramos aunar fuerzas para combatir el ecumenismo, la apostasía, el modernismo. También asistió la Iglesia Metodista Independiente, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera incluso, la Iglesia Presbiteriana Nacional, otra iglesia presbiteriana,
la Iglesia Aliancista de sostén propio, que finalmente se llamó Iglesia Evangélica Aliancista, y la Convención Bautista Nacional. Todas esas iglesias participaron. Y eso dio como origen la formación de lo que hoy se conoce como la CIEF, y que después de un tiempo muchas iglesias se han retirado, algunas han militado durante algún tiempo, pero hoy en día solamente agrupa a la Iglesia Evangélica Aliancista, Presbiteriana Fundamentalista y Metodista Independiente. Bien, a ver. Bueno, esa es la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. Esta es la agrupación de mujeres que se formó en principio como una organización para toda América Latina, por eso se llama Asociación Femenina Fundamentalista de América Latina. Pero como en Chile no se formó una organización con un nombre propio para Chile, se adoptó el mismo nombre de América Latina y se le agrega AFAL Chile, ¿no? En caso de que exista, por ejemplo, una AFAL en Guatemala, AFAL Guatemala. Entonces todas siguen con ese nombre. No así, por ejemplo, organizaciones de, bueno, JUCIAL es la Juventud Cristiana de, a ver, si me ayudan a leer. Bien, ese es para toda América Latina de la juventud. Y luego en Chile se formó con nombre propio, o sea, Confederación de Jóvenes Evangélicos Fundamentalistas, ¿ya? Que sería la CEGEF. Hay un logo también de CEGEF Sur que no lo traje ahí. Y por supuesto AFAL Chile, como ya les dije. Y quiero terminar esta última parte dando a conocer cuál es nuestra labor como fundamentalistas bíblicos. Creemos que la palabra del Señor da 3 mensajes muy claros, o mandamientos más bien muy claros a la Iglesia. Y estos mandamientos son los mandamientos de evangelizar, edificar y defender la fe. Hay muchos pasajes bíblicos, pero no los voy a dar a lectura en honor al tiempo. Todas las iglesias evangélicas en general cumplen en alguna medida, aunque algunas en forma muy deficiente, incluso algunas en forma apóstata, enseñando otro evangelio, pero digamos tienen el interés de cumplir con la responsabilidad de evangelizar y edificar. Y la defensa de la fe en muchos casos es olvidada, es ignorada, en otros casos es subestimada. A pesar de que hay más pasajes en la Biblia que se refieren a la lucha que a la evangelización incluso, o que están muy ligadas ambas. Se habla mucho de que somos soldados, que militamos y que debemos contender por la fe. Está llena la palabra del Señor acerca de eso. Este incumplimiento del mandato divino de defender la fe es obra de Satanás en la Iglesia porque por no cumplirlo, la apostasía tomó inmensa fuerza en el seno de ella en el siglo XX y continúa en el presente siglo. Si nosotros no defendemos la fe o no participamos de estas actividades fundamentalistas donde se nos alerta de los peligros que se introducen en la Iglesia de forma secreta, entonces finalmente nuestra Iglesia se va a corromper. Por eso es tan importante la defensa de la fe. Bien, la necesidad de defender la fe en nuestros tiempos se deja ver en el avance de la apostasía que a través del racionalismo teológico o del modernismo ha destruido muchas iglesias evangélicas históricas. Además, por el marxismo, que continúa con la misma fuerza que desde sus orígenes entrando y destruyendo las iglesias, y por el ecumenismo que pretende retornar la iglesia protestante a la iglesia católica romana, que es la mayor apostasía presente en el día de hoy. La necesidad de defender la fe se deja ver por el crecimiento de las organizaciones apóstatas y liberales que están al amparo del Consejo Mundial de Iglesia, que en América Latina es representado por el CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesia. ¿Cómo podemos defendernos o cómo podemos defender nuestras iglesias? Primero, estudiando la palabra del Señor, consagrando nuestra vida al Señor, orando para tener discernimiento espiritual, para detectar la apostasía, para delatarla donde quiera que se presente. También debemos informarnos del movimiento apóstata para no caer en sus redes. Y eso es absolutamente necesario, compartir y estrechar filas con aquellos hermanos que son fieles al Señor. Para nosotros los presbiterianos, sobre todo en el sur, nos fortalecemos enormemente en la confraternidad que tenemos con los hermanos aliancistas y aprendemos de sus prácticas. Incluso hemos adoptado prácticas de los hermanos
de la Iglesia Evangélica Aliancista porque creemos que son absolutamente bíblicas. Es necesario que podamos mantener esta confraternidad. Bueno, con respecto a los aspectos de la lucha contra la apostasía en la defensa de la fe es esencialmente espiritual. No con ejército ni con fuerza, más con mi espíritu, dice el profeta Zacarías 4:6. Y también en 2 Corintios 10, del 3 al 6, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y en Efesios 6, del 11 al 18, también nos habla acerca de esta lucha espiritual. Los aspectos de la lucha son dos. Hay un aspecto pasivo y un aspecto activo. Yo creo que en este tiempo la mayor lucha que estamos dando los fundamentalistas es la lucha pasiva. La lucha activa se dio bastante fuerte en los años 80, 90, pero después ha quedado relegada a un segundo plano. La lucha pasiva consiste en separarnos de toda la apostasía o de todo movimiento que represente la apostasía, aunque se vea muy hermoso, aunque se vista, como dice la Biblia, como ángel de luz. En eso consiste la lucha pasiva, en separarnos. La separación bíblica, la santidad, el no adoptar las prácticas de la iglesia apóstata del mundo, en cuanto, por ejemplo, a la alabanza, en cuanto, por ejemplo, a doctrinas, formas de culto, etc. Pero también hay una lucha activa, que consiste en pregonar el mensaje verdadero con el poder del Espíritu Santo, delatando todo mensaje falso y a los que lo predican, dándolo incluso con nombre y apellido, dando a conocer que son falsos maestros o que son apóstatas. Orando fervientemente por la obra del Señor y sus obreros fieles, contribuyendo financieramente para que la lucha tenga medios económicos y mayor alcance, teniendo comunión solamente con los fieles hermanos en la fe de Jesucristo, sin hacer problema por nuestras diferencias denominacionales que son secundarias. Y creo que hasta ahí voy a dejar la exposición ahora. Hay algunas otras cosas más, pero la idea de esta pequeña exposición era solamente dar a conocer nuestras bases de la lucha de la defensa de la fe, para que entendamos de dónde venimos, para que entendamos que hay una generación que ya se fue, y para que no nos pase como le pasó a la generación de los tiempos después de Josué, cuando hubo una generación fiel que habían visto todos los milagros que Dios había hecho en la salida de Egipto y en el desierto, y después hubo otra generación que entró a la tierra prometida, que vieron muchas obras del Señor, pero después se levantó otra generación que no conocían a Dios ni la obra que Dios había hecho. Eso no nos tiene que pasar a nosotros en nuestra iglesia. No puede levantarse otra generación que no conozca la obra que el Señor ha hecho en el pasado, y que nos levantemos con fuerza para que cuando vamos a evangelizar lo vamos haciendo defendiendo también la fe. Cuando vamos a edificar nuestras iglesias lo hagamos también defendiendo la fe. Que el Señor nos ayude en esta lucha. Y puestos en pie, nos dirigimos al Señor en oración. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el recuento, Señor, histórico que hemos hecho en base a lo que tu palabra nos dice acerca del peligro en el que nos encontramos si se levanta una generación joven que no conozca la obra que tú has hecho, Señor, en el pasado, en nuestras propias iglesias. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes al mandato de tu palabra, claro, preciso, acerca no solamente de evangelizar y edificar, sino que también de defender la fe, de luchar activamente, Señor, en el trabajo, en la defensa, Señor, de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Permite, Señor, que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, se levante un remanente fiel dentro de nuestras iglesias fundamentalistas bíblicas, que contagien a los demás hermanos, Señor, para que sigan en esta labor. Lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Ya, hermanos, damos gracias al pastor, ¿cierto?, por la exposición de nuestras bases. Tan importante, ¿cierto?, dejar un legado, que muchas veces, la verdad, no ocurre eso. No hay un legado realmente. Ojalá eso no nos pase. Nosotros somos la alma viviente, ¿cierto?, que estamos sabiendo estas cosas como jóvenes, y la idea es mantenerlo y no apartarnos, porque es tan fácil irse al mundo. Sería muy fácil tener una iglesia con prácticas mundanas, todos lo sabemos, pero hay que mantenerlos fieles, no adoptando las costumbres de este mundo. Vamos a pasar un periodo de alabanza y no sé si está proyectado. Muchas gracias. ¿Y el puntero? ¿Te lo robaste? Se lo comió la Biblia, era muy grande la Biblia. Claro. Voy a buscar un cuadernito y un lápiz para anotar, porque va a ser con premio, así que quiero que no tengamos miedo, somos poquitos, así que participemos todos, no tengan nervios. ¿Ya? Vamos a cantar coritos, alabanzas, y por participación tengo premios. Creo que los traje, ojalá. Ya, sí traje premios y son buenos. En primer lugar, quiero orar antes de comenzar esta parte de periodo de alabanza. ¿Ya? Oremos al Señor. Nuestro bendito y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos alabar y también expresar con nuestros labios lo grandioso que tú eres, Señor, lo maravilloso y lo poderoso que tú siempre eres con nosotros. Eres un Dios inmutable y que siempre cumples sus promesas, cuando nosotros no merecemos nada, oh Señor. Gracias por tu eterna compañía, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Bendice este momento de alabanza y quédate en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya, hermano, mira, yo sé que pregunté a varios hermanos aliancistas también qué coritos y qué himnos conocen, porque muchas veces cambiamos a veces la letra, cambiamos a veces los párrafos, o tienen otros coritos que son muy similares a nuestra iglesia, pero con otras mímicas. Entonces, tanto los aliancistas van a aprender de nosotros y nosotros vamos a aprender de ustedes, ¿ya? Porque yo sé que ustedes saben hartos coritos me imagino, de la escuela dominical. Y yo quiero aquí que hagan mímica también, pues, ¿ya? Entonces, tanto ustedes también, ninguno se escapa hoy día, así que todos van a hacer mímica. Pero antes de comenzar con los coritos y mímicas, quisiera cantar, músicos, el himno 105, Siempre te cuida el Señor, es del coritario. Siempre te cuida el Señor, siempre te ayuda en su amor. ¿Se lo sabrás de memoria, no? Mira, está la... pero no, creo que se alcance a ver. 105. 105. Benja, no sé si se alcanza... Ahí la tiene también. Gracias, Héctor. Ya, entonces Benjamín tiene un punto por participación. Cuenta de todo, pues
¿Algo? ¿Se acordaban alguien un poquito de este corito? Bueno, la idea de este periodo de alabanza es que cantemos hartos coritos que no sepamos. Entonces, no sé qué les pareció. ¿Bonito? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Les gustó? Qué bueno. Claro, es un himno. Hay un corito ahora que se llama Este canto mío es para el Señor. ¿Alguien se lo sabrá? Yo sé que aquí mi hermana se lo sabe, pero es un corito muy, muy poco conocido. No sé si aquí algún músico lo sabrá. Tampoco sé si estará en el coritario. Ahí sí que me pierdo. Pero lo que vamos a hacer ahora es primero cantarlo todo, porque este corito se va cantando y se van agregando gente. Parte uno solo cantando, después parten 2 o 3, después ya son 10 y después toda la congregación. ¿Ya? Así se canta. Pero vamos a cantarlo ahora todos juntos. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver? Ya, esa es como quien debería cantarlo solo, pero cantémoslo todos juntos, ¿ya? ¿Qué nota empezaste? Mi. Ya. Vamos a aprenderlo, ¿ya? Se unen más voces. Ya. Juntos. Ahora. Entonces para cantarlo, ya lo aprendieron, ya, porque es la misma melodía todo el rato. Primero, la directiva de CGF Sur va a partir cantando la primera parte, o sea, Héctor, Benjamín y yo, los tres nomás, ¿ya? Vamos a partir cantando los tres nomás, como salga, no importa que nos equivoquemos. Después se va a agregar la iglesia local, o sea, todos los hermanos aquí de la tercera y cuarta banca, pastor también, todos los hermanos de la iglesia local se van a agregar en la segunda estrofa. Y en la tercera se agregan todas las damas. Y en la cuarta todos juntos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos. Partimos la directiva de ese jefe. Somos los que cantan y una es la canción.
Salió muy bonito, muchas gracias por participar. Voy aquí a anotar porque se portaron bien, vamos a anotar aquí por los premios. Cualquier hermano de la iglesia elecista venga para adelante, de la directiva SEX también que venga para adelante, y una hermana también que venga para adelante. Vamos a dar regalitos. Hermano, no hay primera sin segunda. Uy, 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 ya está cerca el 18. Ya. Hermano Benjamín. Ya. ¿Y alguna hermana? Cualquier hermana, no importa de la denominación. ¿Quién se quiere ganar el premio? Venga. Hermana. No. Amén. Ya, vamos a hacer una dinámica y vamos a ir pensando. No busquen el seminario, por favor, nadie con celular, no, por favor, dejen los celulares al lado. Y vamos a hacer coritos que comiencen con alguna letra. Y van levantando la mano, se paran y me dicen el corito y lo cantamos, ¿ya? O si lo quieren cantar solo, igual hay un mejor premio, ¿ya? Con la letra D. Dios está aquí. Muy bien, cantemos Dios está aquí. Vamos, vamos. Dios está aquí. Que comience con la letra D, sí. Vamos. Hermano Héctor, ¿quiere pasar a buscar su premio? ¿Algún otro corito con D? Dios grande es tu amor. ¿Algún otro más? Dios de los cielos. Dios me ama a mí. Hay harto, ¿ah? Desde el fondo también. Cantemos el último que dijo el hermano. Ese no me acuerdo mucho el corito. El del fondo del mar. ¿Cómo comienza ese? A ver, ¿ya? Ese me lo he escuchado como 1 o 2 veces, por eso quiero recordarlo. Muy bonito, me encantó. 2 representantes que no hayan pasado, vengan a retirar su premio. Dice, vámonos preparándonos, chiquillos, dice. Eso. Y ese también para usted. Amén.
Hay un corito también con la letra D que se llama Dad gracias, ¿se lo saben? Dad gracias a Dios con tu amor. El 301. Lo bueno es que hay hartos músicos. Dad gracias. ¿Se lo sabe? ¿Lo han escuchado alguna vez? Vamos. Dad Qué bonito. Yo por lo menos no me acordaba casi nada de este corito. Creo que bueno ir cantando coritos nuevos siempre es enriquecedor. Ya, hermanos, otra letra. Piensen. La M. Nadie levantó la mano. Escuché. Aquí y allá. ¿Y? Excelente. ¿Cuál cantábamos? Mirad cuál la buena soda. Sí, ahí también escuché. Luis, venga acá adelante a recibir su regalo. ¿Y cuál otro con M habían dicho? Más allá del sol. Más allá del sol es fantástico, un himno, sí. No lo voy a cantar porque es muy largo, ¿ya? Pero solamente por eso. Vamos a seguir avanzando. Letra J. Jonás. Cantemos Jonás, no le hizo caso. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y
caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Después de días hasta tierra devolvió, por una ciudad grande allí les predicó. La gente arrepintió, se rindió, los perdonó, porque le hizo caso a la palabra de Dios, porque le hizo caso a la palabra de Dios. Que sepan. Que comiencen con J. No lo conozco, a ver. Ya. Ya, a cantarlo. Para aprenderlo. A aprender un corito nuevo. ¿Eh? ¿Ustedes lo saben? Mi puro hermano. No, quiero escucharlo. Yo estoy haciendo. Jesús me dio la libertad, la libertad, la libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. No hay cadenas ni ataduras, no hay opresiones, hay libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. No, muy bueno, hay que aprenderse esos coritos nosotros, ¿ah? Porque no lo sabemos. Que pase una hermana. Allá, hermana, pásenos adelante a recibir su premio. Vamos a darle a elegir. ¿Cuál quiere? A ver. Queda poquito, Yuyuy. Este. Ya. También había un corito con J que quizás no lo conozcan también, muy poquito. Se llama Josué peleó la batalla en Jericó. Josué peleó la batalla en Jericó, Jericó, Jericó. ¿No se lo sabe? Pero la primera parte no, porque es largo el corito. Josué peleó en batalla en Jericó, Jericó. Intentemos cantarlo. ¿Está muy difícil? Jericó. Está un poquito más alto. Ya. Si no, no importa. Para seguir avanzando, no. Ya. Es un corito que queda entonces después para aprender. Con la... A ver. Ahí sí. Con la letra, atentos. Letra A. Hay hartos. Abre mis ojos. ¿Ya? Y alabo a Dios de mañana. ¿Cuál más con A? Alzaré mis ojos. Alabada a Jehová. Bien. ¿No hay más? Ya. Entonces, el primero que dijo la hermana. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo.
muy lindo. Sale muy bonito ahí, bien entonado. Ya, la hermana que dijo, el corito que pasa acá adelante, vamos a darle el más grande todavía. Ya, habían otros, vamos a seguir avanzando porque son hartos. Con la letra O, hay una pista ahí. Ya, aparte de oveja soy. Sí, sí, también nos ven a conocer. Hermano Esteban, pasa aquí a buscar un regalo. Os ven a conocer, entonces vamos a cantar. Será mi salvador. Bien, yo sé que hay otros coritos con O. Ahora con la letra F. Sí, el único que conozco también. Pero hay uno muy conocido, pero quizás... ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué cumplen cada una vez al año? Hago una pregunta. ¿Quién está de cumpleaños esta semana o estuvo de cumpleaños? ¿Estuvo de cumpleaños? Pasa adelante. Y vamos a cantar feliz cumpleaños. Yo creo que este es más lindo, ¿no? Ya. ¿Cuál es su nombre para que cante? Scarlett, ya, para que cantemos Scarlett. Ah, pero no, el feliz cumpleaños no tiene nombre, no importa. Gaste en doble tiempo. Súper rápido. Ya, pero damos gracias entonces al Señor por el alcalde que también cumple un año más de vida. ¿Alguien más está de cumpleaños? ¿Estuvo de cumpleaños? Porque tengo otro aquí que dice cumpleaños. No sé quién dárselo. Bueno, era para el hermano Benjamín, tenía nota ahí, pero no vino el Benjamín. Ya, vamos a hacer, antes de pasar entonces al tema, otra dinámica que son mímicas. Entonces, la persona va a venir acá adelante, va a abrir este sobre y van a ver 3 coritos. Y él tiene que decidir cuál va a actuar. ¿Ya? Entonces, la persona que venga acá adelante va a actuar, no va a cantar, ni va a modular con nada con la boca. Ustedes me acusan, ya se hace trampa. Y tienen que adivinar solamente por la acción el corito. ¿Ya? ¿Quién quiere participar? Pues eso es lo bueno. Ya me calcé la primera en participar. Venga para acá adelante. Venga a querer, mire. Tienes. ¿Cuál? ¿Ese? Ya. Ponte aquí mismo ya. Ahí. Sí, cualquiera empiezan a hablar nomás hasta que de repente escuche el que dijo el correcto. Yeah. Su regalo. Me queda un puro regalo y dice feliz cumpleaños. Pero bueno, el que quiere se lo lleva, pues, ya. ¿Verdad que está enumerado? Puse el 6, pero no importa. No hagan caso entonces a la tabla. Vamos al 1. Ya, ¿algún hermano aliancista? ¿Cualquiera que pase adelante? Vamos, vamos. Diego, vamos a ver. Buscamos otro. ¿Te sabe alguno de esos? No lo sé. Ya me voy a
Ya por ahí. ¿Qué lo dijo? ¿Ya? ¿Sí? Ovejitas soy, ovejas soy. Ya. Se conocen súper bien. Hermano Benjamín Nahuel, venga para acá. Sí. Está muy fácil. No importa. Ya, Ese. La palabra de Dios simiente. Y mira qué curioso, ¿eh? El papá es de Benjamín Ose, pues, así que usted le entrega el feliz cumpleaños al Benja. Le entrega entonces el regalo a Felipe. La palabra de Dios es simientera, entonces. Muy bien. No se la saben ya. Ya, ¿alguien? ¿Cualquiera? ¿Vamos? Adelante nomás. Ya, Fernando, escuché un Fernando. Tienes 3 para elegir. ¿No sabes qué? ¿No? Otro puede. ¿Te sabe alguno de esos? ¿No? Ese, ya. Ya, muy bien. Lee tu Biblia y ora cada día. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya, sí. Adelante. ¿Te sabes alguno? Una M, ¿cierto? Sí, esa. Sí, ya. Bien. Fácil. Me quedan 2 nomás. ¿Quién más? María Ignacia, Fernanda. ¿O alguien allá de la aliancista? ¿Cierto? Están muy tímidos los presbiterianos. Ya, Fernanda, aquí. Está difícil. ¿Sí? Ya. ¿Ah? No ha salido. No, las hermanas se saben al tiro. No se vale la hermana. ¿Ya alguien más? ¿Pastor? ¿Hermano? Venga más adelante, no. Venga más adelante, no. El último. ¿Se sabrá alguno de estos? No lo puedo leer y no lo sé. Ya. Aunque no ande en la infantería. Aunque no ande en la Sí, eso. Bien. Gracias, muy bien, hermano. No tengo más regalos, así que quedos. Ya, muchas gracias, muy amable por haber participado. Ahí estaban todas las opciones que había entre yo. Yo sé que hay algunos coritos que se lo saben los presbiterianos y no los aliancistas, y otros que sí lo saben los aliancistas y no nosotros, así que. Pero traté de hacerlo lo más, digamos, porque pregunté, por si acaso. Pregunté a hermanos aliancistas qué coritos se sabían con mímica. ¿Ya? ¿Cómo estamos a la hora? ¿Estamos listos?
Ya, entonces no, me voy a saltar toda esta parte porque aquí habían otros juegos, pero lo vamos a hacer para más adelante, ¿ya? Entonces pasamos entonces con el tema. El pastor, Mauricio Catalán tiene el primer tema, pero antes de pasar al tema vamos a orar, ¿ya? Déjenme llegar a la parte final. Oremos. Nuestro buen Dios, Señor, gracias por este momento de alabanza. Gracias, Señor, por tu amor. Y rogamos, Señor, ahora que nos capacites tanto en nuestros corazones y entendimiento de poder también edificarnos en la fe en cuanto a la exposición de tu palabra. Rogamos al pastor Mauricio Catalán que tendrá la exhortación, que tú lo guíes y lo ilumines a través del Espíritu Santo. Lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Mauricio. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Amados hermanos, gracias al presidente de CEGEF por la invitación, al pastor Moisés, al pastor Fernando, gracias también, y al pastor Alex y a ustedes. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque también han destinado parte de su tiempo para estar acá, salir de sus hogares y acudir a la cita que se invitó para estar presentes. El Señor les bendiga mucho su esfuerzo, amados hermanos, jóvenes, lo que en este instante ustedes están realizando. Hemos sido informados de la CIEF, hemos sido informados del movimiento, de cómo se ha ido presentando en el tiempo y de cómo Dios ha levantado hombres a través de la historia, de nuestra historia en nuestro país, de nuestra historia como iglesia, y nos ha ido mostrando de que Dios está con nosotros. No estamos solos, nunca lo hemos estado. La verdad es que es imposible estar solos. Justo había un break ahora. Sí, ¿Hacemos el break primero? como tú digas. Ya, por favor. Hermano, Break. disculpe que justo venía un break y me salté el break y yo sé que algunos tienen hambre y así que comamos. El tema llegó hasta ahí, nos vemos la próxima semana. Bien cortito el break y pasamos al tiro del tema, ¿ya, hermanos? Perdón. No, bien, ¿no?